En este video vamos a profundizar sobre el análisis del se en el análisis sintáctico, es decir, cómo se analiza qué función cumple el se en la oración. Nosotros ya empezamos con este análisis en el video que se llama el se como pronombre reflexivo, así que les recomiendo que primero vean ese video y después vean este otro. Hoy vamos a ver el se como pronombre cuasi reflejo, pero para empezar bien a ver esto, vamos a repasar primero qué significaba, qué es lo que queríamos decir cuando hablamos de una construcción pronominal. ¿Qué significaba una construcción pronominal? Significaba un verbo más un pronombre. Verbo más pronombre es lo que se llama una construcción pronominal. Nosotros dijimos que ya conocemos algunas construcciones pronominales. Por ejemplo, cuando reemplazamos al objeto directo o al objeto indirecto. Si yo digo yo lo dije, el lo es un pronombre y el dije es un verbo. O sea que el yo lo dije está formando una construcción pronominal. En estos videos nos vamos a concentrar en las construcciones pronominales con el pronombre se. Y hoy vamos a verlo como cuasi reflejo. Para esto veamos estos ejemplos. Él se lava el pelo todos los días. Marquemos primero el núcleo verbal, que es lava. ¿Quién se lava el pelo? Él, sujeto, expreso simple. Todo el resto va a ser nuestro predicado. Predicado verbal simple. ¿Qué se lava el pelo? Él se lo lava, objeto directo. Pelo es el núcleo y él el modificador directo. ¿Y cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Es el circunstancial de tiempo. Días va a ser el núcleo, los un modificador directo y todos otro modificador directo. Vamos a analizar que acá nos olvidamos, vamos a ponerle a él el núcleo del sujeto expreso simple. Pongamos que esta oración es bimembre y lo único que nos va a faltar analizar es este se. ¿Qué tipo de se es? ¿Qué tipo de pronombre es? Fíjense, ¿qué me está indicando este se? Lo que me está indicando es que el sujeto y el objeto son los mismos. Si yo dijera, él le lava el pelo todos los días, quiero decir que una persona se lo lava a otra persona. Pero si digo, él se lava el pelo todos los días, significa que él se lo lava ¿a quién? A sí mismo. Esta oración admite el refuerzo de a sí mismo. Yo podría decir, él se lava el pelo todos los días a sí mismo. Y si puedo decir a sí mismo y digo que el sujeto, y lo que me indica este se es que el sujeto y el objeto son el mismo, significa que este se es lo que se llamaba un pronombre reflexivo. ¿Por qué reflexivo entonces? Porque lo que me está indicando es que la acción del sujeto recae sobre el mismo sujeto. El objeto y el sujeto son el mismo. Y ahora le tenemos que poner a este se una función. Nosotros dijimos que podríamos decir él le lava el pelo todos los días. O sea que este pronombre se reflexivo cumple la función de un objeto indirecto en la oración. ¿Por qué? Porque lo podría reemplazar por le. Él le lava el pelo todos los días. Entonces, acuérdense que este es el pronombre reflexivo. El se como pronombre reflexivo. ¿Por qué se tienen que acordar de esto? Porque ahora vamos a ver un tipo de se, un tipo de construcción pronominal que es muy parecida a la reflexiva, pero sin embargo no es la reflexiva. Así que tengan en cuenta, acuérdense de cuál es la reflexiva para ver cuáles son las diferencias con estas otras. Fíjense estas dos oraciones. Josefina se fue temprano. Marquemos primero el núcleo verbal. Fue. ¿Quién se fue temprano? Josefina. Sujeto expreso simple. Josefina va a ser el núcleo. Y ahora ponemos todo como predicado verbal simple. Temprano, ¿qué me está diciendo? ¿Cuándo se fue? Circunstancial de tiempo. Temprano vamos a ponerlo como núcleo. Y vamos a ponerlo a todo oración bimembre. Y fíjense este se. Este se, ¿qué me está indicando? ¿Yo podría decir Josefina se fue temprano a sí misma? No, ¿es un pronombre reflexivo como los que teníamos antes? No. ¿Por qué? Porque no me está diciendo, no hay una acción que se refleja sobre el mismo sujeto. Sin embargo, este se de alguna manera se está refiriendo al sujeto, pero no es que la acción del sujeto recae sobre sí misma. ¿Se dan cuenta la diferencia de Josefina se fue temprano con él se lava el pelo todos los días?
Si bien este se me está indicando, me está haciendo volver de alguna manera al sujeto, no llega a ser un pronombre reflexivo. Y esto me doy cuenta porque no le puedo poner el reforzador a sí mismo. Yo no puedo decir Josefina se fue temprano a sí misma, porque no tiene sentido la oración así. ¿Qué va a hacer este se? Este se va a ser lo que se llama un signo de cuasi reflejo. ¿Qué significará cuasi reflejo? Vamos a ponerlo aquí arriba porque este tipo de oraciones van a ser así. Cuasi reflejas. Como su nombre lo dice, cuasi reflejas, si bien estas oraciones, cuasi reflejo, si bien estas oraciones de alguna manera nos remiten al se como un pronombre reflexivo, no llegan a ser reflexivas porque el sujeto no está realizando la acción sobre sí misma, aunque la acción de alguna manera repercute en el mismo. ¿Cómo las voy a descubrir? Más que nada las voy a descubrir por descarte. Es decir, aparece un se. Yo me doy cuenta que no puede ser reflexivo y bueno, tampoco puede ser recíproco. Acuérdense, los remito de vuelta al otro video. El recíproco era aquel en el que teníamos una acción refleja con dos personas. Tampoco puede ser recíproco y seguramente va a ser cuasi reflejo. Es decir, la saco a este se por descarte. Igual fíjense que este se, el cuasi reflejo, en general ya está reflejado, ya se ve en el nombre del verbo. Yo puedo decir que el verbo fue viene del verbo ir, pero no viene solo del verbo ir, viene del verbo irse, ¿no? Por eso es se fue y no fue solamente. ¿Se dan cuenta? Yo podría decir Josefina fue temprano. Josefina fue temprano, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que fue temprano a algún lugar. En cambio, si yo digo Josefina se fue temprano, no puedo decir Josefina se fue temprano a algún lugar. Se fue temprano me está remitiendo un poco al sujeto y me está diciendo que se fue de algún lugar. Cambia un poco el sentido del verbo. Entonces, esto es el se como cuasi reflejo. Ya les digo, la forma más fácil de saberla es por descarte. Es decir, si no es reflejo, si no es reflexivo, si no admite el reforzador a mí mismo o a sí mismo, y seguramente va a ser cuasi reflejo. ¿Y qué función vamos a ponerle a este se? ¿Se acuerdan que en los reflejos nosotros cómo teníamos que hacer para saber la función que tenía el se? Lo reemplazamos por le o por lo y le poníamos objeto directo u objeto indirecto. ¿Podemos hacer lo mismo en esta oración? ¿Yo puedo decir Josefina le fue temprano? ¿O Josefina lo fue temprano? No, no puedo. Esta es otra característica del se cuasi reflejo. No lo puedo reemplazar por le o por lo. Es decir, que no va a tener la función de objeto directo u objeto indirecto. ¿Qué es el se? Solo va a ser, le vamos a poner signo de cuasi reflejo. Es decir, ¿cumple una función específica como objeto directo u objeto indirecto? No, es solo un signo de cuasi reflejo. Es solo el signo que me dice que este verbo, en vez de ser Josefina fue temprano a algún lugar, es Josefina se fue temprano. Me está diciendo que este verbo se vuelve un poco sobre el sujeto. Acá no se entiende muy bien, pero decía signo de cuasi reflejo. Igual, ¿cómo lo vamos a poner nosotros? Como siempre, lo vamos a poner solo con las iniciales. Vamos a ponerle a este se, S de signo, C de cuasi y R de reflejo, signo de cuasi reflejo. Es decir, que el se, que no admite a mí mismo, a sí mismo, y que o sea que no es reflexivo, y además me doy cuenta que no puede ser ni le o lo, ¿qué va a ser? Un signo de cuasi reflejo. Este se va a ser cuasi reflejo, que quería decir que si bien que no me está indicando que el sujeto y el objeto son los mismos, pero hace que este verbo se vuelva un poco más sobre el sujeto que sobre el predicado. Por eso cambia Josefina fue temprano y Josefina se fue temprano. Fíjense otro ejemplo a ver si queda un poco más claro. El avión se cayó en el medio de la selva. Cayó es el núcleo verbal. ¿Quién se cayó? El avión. Sujeto expreso simple. Él es el modificador directo y avión es el núcleo. Todo el resto va a ser nuestro predicado verbal simple. Predicado verbal simple. ¿A dónde se cayó? En el medio de la selva. ¿Dónde se cayó? En el medio de la selva. Complemento circunstancial de lugar. En va a ser el nexo subordinante, todo el resto va a ser el término. Medio, núcleo, el modificador directo. Y adentro de la selva es un modificador
indirecto del medio. De nexo subordinante, todo el resto término, selva núcleo y la modificador directo. Y ahora me queda analizar este C. Vamos a poner ya igual que esta oración es bimembre, así ya lo ponemos y nos olvidamos. Oración bimembre. Y ahora analicemos este C. ¿Es un reflexivo? ¿Es un pronombre reflexivo? Yo podría decir, ¿el avión se cayó a sí mismo? ¿Me está indicando que el sujeto y el objeto son lo mismo? No, porque y además yo me doy cuenta que no puedo decir el avión se cayó a sí mismo. Es decir, que reflexivo no va a ser. Yo podría... ¿Qué me está indicando entonces? Que este C es cuasi reflejo. Es decir, de alguna manera me está indicando que esto se cayó, me está volviendo el verbo un poco sobre el sujeto, pero no llega a ser reflexivo. Acuérdense además que dijimos que estos signos de cuasi reflejos muchas veces se ven cuando yo lo pongo al verbo en infinitivo. ¿Se acuerdan que aquí habíamos dicho? El verbo de fue es ir, en realidad irse. Y cayó sería caerse. Es decir, el se ya está en el verbo, caerse. Por eso cuando lo conjugo se transforma en se cayó. ¿Qué me está indicando esto? Que este se es de alguna manera dependiente del verbo. Es decir, que es un signo de cuasi reflejo también. ¿Se dan cuenta cómo hago para saber que este se es signo de cuasi reflejo? Primero descarto la posibilidad de que pueda ser un pronombre reflexivo. ¿Puedo poner a mí mismo? No. Entonces no va a ser un pronombre reflexivo. Y después transformo al verbo, lo pongo en infinitivo. Yo puedo decir caerse, caerse o irse. Como el se ya aparece en el infinitivo, me doy cuenta que este se, ¿qué función cumple? ¿Cumple una función específica dentro de la oración? No, no es objeto directo ni objeto indirecto. Yo no puedo decir el avión le cayó en el medio de la selva o el avión lo cayó en el medio de la selva. Es solo un signo de cuasi reflejo. Es decir, que está ya de alguna manera incluido en el verbo. Veamos un último ejemplo para ver si queda claro. Acuérdense que estos más que nada los sacamos por descarte, es decir, si no son reflejos, y bueno, seguramente sean cuasi reflejos. El rey se murió en la batalla. Vamos a poner el núcleo verbal, murió. Núcleo verbal. ¿Quién se murió? El rey. Sujeto expreso simple. El rey es el núcleo y él el modificador directo. Todo el resto va a ser el predicado verbal simple. ¿Dónde se murió? En la batalla. Complemento circunstancial de lugar. En el nexo subordinante y todo el resto es el término. Batalla va a ser el núcleo y el modificador directo. Ya ponemos que esta oración es bimembre. Oración bimembre. Y ahora nos tenemos que centrar en el C. Siempre dejen el análisis del C para lo último porque como tenemos que empezar a descartar diferentes opciones, nos conviene quedarnos para el final. Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué función cumple este C en la oración? ¿Es reflexivo? ¿Admite el reforzador a sí mismo? ¿Puedo decir el rey se murió en la batalla a sí mismo? No, no lo admite. Además, si pongo el verbo al infinitivo, ¿podría decir morirse en vez de solo morir? Sí, el se ya puede aparecer en el infinitivo. Todos estos son los indicios que me dicen que este se es un signo de cuasi reflejo. Acuérdense que lo vemos por descarte. Además, fíjense, ¿tiene otra función en la oración este se? ¿Sería objeto directo u objeto indirecto? ¿Puedo decir el rey lo murió en la batalla o el rey le murió en la batalla? No. Entonces, este se va a ser un signo de cuasi reflejo. Acuérdense entonces, es por descarte. Si no es reflejo, va a ser en general cuasi reflejo. Y además, cuando lo pongo al verbo en infinitivo, yo puedo decir no solo morir, que existe, sino también el verbo podría ser morirse. El se ya aparece en el infinitivo. Bueno, esto fue el se como signo de cuasi reflejo. En otros videos vamos a seguir profundizando en el análisis del se en análisis sintáctico.